Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Abdón Vivas Terán. Abdón, reconocidísimo político venezolano. Además cumplió una importante misión como ex embajador de Venezuela en Colombia. Sí. Y bueno, conocedor y además conocedor de la historia política colombiana. Tal vez de los pocos gaitanistas, de verdad, que hay en Venezuela. Así que con él podemos conversar sobre este tema. Es un gran conocedor de Gaitán. Digamos que me levanté en un entorno familiar desde que tenía 6 años, tenía yo, cuando se produce el golpe, y recuerdo a mi padre sintonizando las emisoras colombianas. Ahí me llamaba, Abdoncito, ven que tienes que oír estas cosas. Yo no sabía qué pasaba. Lo que me impresionaba no eran los discursos, sino los números de heridos, de muertos. Todo eso me dejó una el Bogotazo fue una cosa muy impresionante, pero detrás de eso había toda una personalidad que era Gaitán, que nosotros antes comentábamos, antes de salir al aire, que realmente partió, Gaitán, partió la historia de Colombia en dos. Eso es una buena forma de aproximarse al tema. El asesinato de Gaitán constituye de una manera muy particular y muy profunda una especie de divisor de aguas en Colombia. Una cosa es la historia de Colombia en el plano político, antes de Gaitán, otra es posterior a él. A partir del asesinato de Gaitán se incuban y se ponen en marcha situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el ascenso de las fuerzas militares al poder y del general Gustavo Rojas Pinilla. Claro. Sí. Se ponen en marcha el primer enfrentamiento llamado la violencia, que fue una cosa horrorosa que duró 10 años entre el 48 y el 58, hasta que también, derivado de aquellos esfuerzos, vino el Frente Nacional y el relevo en el poder durante 16 años. Es decir, tienes razón, Maki. Pero antes también, hacia atrás también, porque Gaitán, hay que recordar, y la gente lo olvida, que advino al liderazgo de una manera muy rápida, cuando decidió ser candidato presidencial contra la opinión del directorio liberal en las elecciones del 46. Se rompió la unidad del Partido Liberal. Hubo 2 candidatos, el doctor Tubay y el doctor Gaitán. Ganó Mariano Ospira Pérez con una minoría de votos. El Partido Conservador. El Partido Conservador. Y Gaitán en ese año que siguió, recuerden este dato, se apoderó totalmente del Partido Liberal, Manuel. Derrotó a todos los grandes jefes liberales y se convirtió en el jefe único del liberalismo. Compitió en las elecciones legislativas del 47 y ganó. La mayoría, la bancada gaitanista, era superior a la bancada que llamaban del directorio liberal, Maki. Sí. De manera que se convirtió en una fuerza de cambio muy grande dentro del partido. Amenazaba a la propia dirección tradicional del Partido Liberal desde la época de Santander, primera vez en la historia, y no solo eso, sino que presentaba un proyecto renovador, Maki. Sí. Contra las desigualdades estructurales de Colombia, contra el problema de la tenencia de la tierra concentrada en el 95%, en 5% de la población, contra las desigualdades económicas, contra el atraso estructural, un poco secular también, ¿no? Además, un poco secular, cambios institucionales de todo tipo. Y en él se daba un fenómeno que se registró mucho en América Latina también, que fue el peso de la oratoria. Los líderes de esa época en América Latina, los grandes caudillos, eran la oratoria. Se dicen los historiadores que de alguna manera esa es una onda que viene de Italia con Mussolini, desde el punto de vista. Eso no quiere decir que asuman el pensamiento de Mussolini, pero la oratoria como el gran instrumento. Parece que Gaitán era electrizante, porque bueno, los discursos de claro Gaitán... que sí, los grandes oradores, otros de mala, muy mala memoria, merecidamente mala, grandes oradores. Pero tienes razón, me encanta tu aproximación, porque Gaitán, si tiene una característica básica, aparte de sus aportes al cambio estructural de la sociedad, yo creo que él de alguna manera, sin ser un social cristiano de avanzada, progresista o social, sentía íntimamente el mensaje del cambio social que era necesario en Colombia. ¿Y cuál era su fuerza básica? La oratoria, la oratoria. Era un torrente, pero no solo de palabra, de expresión, de gestualidad, era un torrente en las ideas. Yo recomiendo a cualquiera que quiera conocer a Gaitán que oiga sus discursos. Los discursos. Óiganlos, pero hago una sugerencia con el permiso de todos los televidentes. Lean un poquito para que contextualicen el discurso en un entorno concreto, para que lo puedan entender mejor. Claro. Por ejemplo, Gaitán vino un día a Caracas. Gaitán realizó una visita a la ciudad de Caracas en el año 1946, Maki, un año después de la revolución del 18 de octubre. Hizo una
como diré yo, una gran reunión en el silencio, en la Plaza Diego Ibarra. Y con permiso de mis queridos invitantes, les voy a leer cómo terminó su discurso. A lo mejor le consiguen a ustedes una utilidad en este momento dado, ¿no? Fue un breve discurso, no fue un largo discurso. Sí, fue, digamos, en términos de oratoria, se podría decir que fue básicamente una arenga al pueblo caraqueño allí reunido. Dijo así Gaitán: el hombre vale por su tenacidad. Última palabra en el silencio de Caracas, en la única visita que hizo a Caracas. El hombre vale por su tenacidad. El hombre vale por la rotundidad que ponga en el amor a sus ideas. Nada puede detener el pueblo ni hacerlo vacilar. Y si un solo varón quedara en Venezuela de todos los que aspiran a ser libres, que ese hombre solo se sienta obligado a la batalla, porque yo diría que vale más una bandera solitaria ondeando sobre una colina que 100 banderas en el fango. Oye, vale. Así terminó su discurso. Para que ustedes vean el estilo de en un oratoria. dicho en un contexto y arengado por él, tiene que haber sido una cosa impresionante, ¿no? Ese fue su enorme arma. Claro. Y por supuesto, dentro de las hipótesis que se manejan sobre el asesinato, hay muchas, Manuel y Maki. Hay la judicialmente comprobada a lo largo de la historia. El último y muy importante fallo ocurrió en 1978 por el Tribunal Supremo de Bogotá, en el cual ratificó las diligencias de los 30 años anteriores, declarando que Juan Roa Sierra, este joven psicópata, era el único responsable. Todos los tribunales de Colombia, de lo largo de toda la historia, han fallado sistemáticamente sobre esto. Pero esto ha sido discutido desde otros ángulos de la política. Particularmente hay que dicen que pudo ser en algunos contubernios liberales, porque los había desplazado a todos los liberales. Y además era una opción presidencial para el año siguiente. Ahí voy, exactamente. Era una opción presidencial que hacía riesgo sobre los candidatos conservadores. Razones para tenerle al menos temor había. A temor. Y mucha gente fue enlazando estas ideas con conspiraciones que causaron la muerte de Gaitán. Otros aseveran que fueron las izquierdas comunistas. ¿Y por qué se insistió tanto en este tema? Porque en Bogotá, con razón de que en la época de Gaitán, en el mes de abril del 48, se reunió la 9ª Conferencia Panamericana, ocurre que fluyeron allí, como en Lima recientemente, muchos dirigentes, militantes, agentes de la izquierda comunista internacional y actuaron de alguna manera en los disturbios que se produjeron. Y mucha gente ha sostenido por algún tiempo, aunque eso ha sido radicalmente desmentido, que Gaitán era comunista o tenía relaciones con el comunismo internacional. Todo lo contrario, ¿no? Sí, eso es lo que yo creo, lo que dice Manuel. Un hombre manifiestamente anticomunista. Que es una buena oportunidad para Yo he leído mucho, he meditado mucho, he pensado mucho, me ha gustado siempre, su figura me ha atraído. Yo nunca vi un sistema marxista construido en su mente. Nunca, nunca lo pude apreciar. Pero sí vi un dirigente político de extraordinaria capacidad que tomó muy en serio la tesis de la justicia social, Maki. Eso sí lo vi en Maritain. Y algunos creen... En Gaitán. Perdón, dale otra vez, tengo el Maritain. Lo Oye, estás Maki, leyendo mucho últimamente. Definitivamente, cuando te veo, me recuerdas a Maritain, claro. por la lectura de jovencitos, Maki. Claro. Bueno, entonces yo digo, creo que sin duda alguna fue un extraordinario líder y les quiero recordar también una cosa sobre el proceso judicial para que algunos superen algunas cosas de estas teorías de la conspiración. El primer instructor que tomó el caso de Maritain, otra vez, Dios mío, perdónenme señores, perdónenme, tanta pena me da. Tienes que estarlo Voy a leyendo decirlo, mucho, lo tienes vamos a decirlo así, pues. de Jorge Eliezer Gaitán, para que quede más claro, ¿de verdad? Ok. El primer instructor encargado del caso de Jorge Eliezer Gaitán fue designado en el propio año del 46 y tuvo el expediente en sus manos 4 meses. Se llamaba Carlos Julio, ya te voy a decir, Ricardo Jordán. Fue el juez encargado. Ricardo Jordán era un amigo, miren lo que les voy a decir, televidente, un amigo íntimo y cercano de Gaitán. Tanto que rechazó el ofrecimiento de conducir el proceso de investigación como juez instructor. Sin embargo, gobierno, autoridades le pidieron y él aceptó.
diciendo que independientemente de su nexo tan cercano a la amistad con el señor Gaitán, él conducía el proceso. Su primera determinación fue la misma. Juan Roa Sierra, y solito, joven, psicópata, defraudado porque no fue atendido adecuadamente en la oficina del ilustrísimo hombre público, pues fue el que le disparó a la salida del edificio Agustín Nieto. Ustedes saben que el gaitanazo se concentró en las primeras calles de la ciudad de Bogotá en aquella época. La Séptima Avenida. En la Séptima Avenida, y se llamaba Calle Real, Maki. Sí. Se llamaba Calle Real la Séptima Avenida, y era la avenida que venía desde la Independencia, donde desfilaron las tropas del Libertador, Sí. donde desfilaron las tropas de Santander, donde desfiló el ejército venezolano antes de retirarse de Bogotá, después de Urdaneta. Es decir, fue allí donde se concentró y donde Roa le disparó desde la puerta. Cuando Gaitán sale con otro ilustre personaje, él sale de su oficina ese Venían nefasto día, con 5 amigos, pero uno de ellos, Plinio Mendoza Neira, lo lleva del brazo adelante un par de metros. Juan Roa Sierra desde la puerta le dispara 3 veces. Fatales los 3 disparos. Y sale corriendo y se adelanta y se pone enfrente de Neira. Y Neira retrocede y lo acorrala. Y cuando están, le dispara otra vez a Neira, pero no le acierta, Maki. No le acierta. Y en ese momento aparece un dragoneante. A mí me gusta esa expresión colombiana, Manuel. Dragoneante es un cabo de la Policía Nacional. Lo que nosotros llamaríamos cabo, los colombianos le dicen dragoneante. El dragoneante, que era un hombre fornido, atrapa al tipo, le pone la pistola a la mente, en la cabeza, y le quita un revólver 32 pequeñito, que fue el que utilizaron contra él. Imagínate tú. Abdón, ya, porque ya se nos está cortando el tiempo. ¿Tuvo Gaitán herederos políticos? Un hombre con ese impacto. Aquí debo decirte que mucho tiempo después surgieron algunos, como el doctor Galán, por ejemplo, en una cierta línea de independencia del liberalismo. Pero la historia se interrumpió muy bruscamente. El mismo día del asesinato de Gaitán se volvió a reunir por fin el directorio liberal, Maki. Y el directorio liberal concurrió en la noche de ese día, por invitación del presidente Ospina, a Palacio de Nariño para conversar con el presidente Ospina. Y de ahí en adelante volvió a retomar el Partido Liberal la conducción de sus jefes anteriores históricos, Manuel, para decirlo de alguna manera. Siguieron en esto hasta las elecciones del 1950, donde el Partido Liberal decidió dividirse de nuevo y no ir a la elección conjunta contra don Laureano Gómez. Claro. Por cierto, don Laureano Gómez es otro de esos prodigios oratorios que produce esa hermana república con tanta frecuencia. Bueno, tendríamos entonces que hacer otro programa porque ya se nos acabó. Bueno, mil gracias. Pero entonces no hubo una cosecha inmediata de Gaitán. Sus ideas siguen allí. Los luchadores por la reivindica social. Todo, el que sale sí, la señor. Reivindica, ¿no? Bueno, y su de Galán, que también es asesinado. Galán también, y la política actual tiene algo de eso, aunque alguna vez la analizaremos. Lo importante es que el mensaje por la justicia social de Gaitán, su mensaje contra la desigualdad extrema en Colombia, su mensaje por la modernización del país, su mensaje dividiendo un poco a la sociedad. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y el mensaje, él igualaba oligarquía liberal y oligarquía conservadora, ¿no? Okay. Y él era la propuesta de superar ambas, porque los dos pueblos, liberal y conservador, tenían derecho a aspirar a una Colombia mejor. Abdón, cierre de oro. No. Muchas gracias. Me gusta mucho su personalidad, Maki. Claro, claro. Muchas gracias, Abdón, por habernos acompañado. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Uy.